Hola, muy buenas a todos. Vamos a continuar con los tutoriales de Windows Server 2012. En este caso, bueno, vamos a empezar con el primer vídeo del directorio activo de Windows Server. Antes de realizar la instalación en una máquina virtual y demás, bueno, creo conveniente el explicar una serie de conceptos, ¿no?, que lo considero básicos, ¿no?, a la hora de posteriormente administrar un directorio activo. Supongo que muchos de vosotros ya lo tendréis claro, pero bueno, intentaré ir lo más rápido posible, ¿vale? Para aquellos que no sepan muy bien de qué se trata esto del Active Directory, que puedan comprenderlo de manera fácil. ¿Qué es el directorio activo? Bueno, un sistema para autenticar usuarios y equipos. Perdón. Es un sistema en el, bueno, como ponéis, puedo crear mi lista de usuarios, grupos y demás, para que los usuarios después puedan iniciar sesión o compartir recursos o mucha serie de cosas, la iremos viendo poco a poco. Está basado en el protocolo LEDA. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que si tenemos cualquier otro software en el que también necesitemos crear una lista de usuarios y demás con sus contraseñas, si ya tenemos Active Directory, eh, ya lo podríamos usar e integrarlo con ese software si ese software es compatible con el protocolo LDAP. No sería necesario el volver a crear usuarios, contraseñas y todo eso. La primera versión del directorio activo vino con Windows 2000 Server. Desde entonces ha evolucionado mucho. Y bueno, las principales diferencias con usuarios y grupos locales, o sea, prácticamente con tener Active Directory o no tenerlo, ¿no? Crear nuestros usuarios en local, son estas tres, ¿no? Bueno, como comentaba antes, la integración con todo tipo de software a través del protocolo LDAP. La gestión de usuarios de una manera centralizada, ahora lo explicaré con un ejemplo, y la aplicación de directivas. Subrayo directiva porque, bueno, ya posteriormente veremos de qué se trata. Pero como adelanto, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero que se le monte una unidad de red a todos los usuarios cuando inicie sesión, los equipos de la oficina de la sede en Cádiz. Pues bueno, se crearía una directiva y se le aplicaría a ese grupo de usuarios, pues, para que cuando iniciara la sesión, pues se le montara la unidad de red de manera automática, ¿no? Directivas hay muchísimas, ¿vale? Esta que he puesto es solo un ejemplo. Y centralizado. Bueno, centralizado creo que es mejor explicarlo aquí con un dibujito. ¿Vale? Vamos a ver. El que no tenga ahora directorio activo, imaginar una oficina pequeñita que tiene, pues, por ejemplo, 3 equipos, ¿no? Entonces tenemos aquí el equipo 1, ¿no? El equipo 2 y el equipo 3, por ejemplo. Y ahora yo quiero compartir recursos entre estos 3 equipos. Por ejemplo, aquí tengo una carpeta, digo carpeta común. Y quiero compartirlo con este ordenador de aquí y con este ordenador de aquí. Pues bueno, tengo dos maneras de hacerlo. O le doy permiso, tengo todo el mundo metido en el mismo grupo de trabajo, le doy permiso al usuario todos, pero eso de seguridad no tiene ninguna, ¿no? Y la otra manera es crear los usuarios locales. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, la administración es un coñazo porque, por ejemplo, aquí tenemos el usuario José, aquí tenemos el usuario Luis, por ejemplo. Bueno, pues aquí también tendremos que crearlo. El usuario José y el usuario Luis. Y aquí también tendremos que crearlo. El usuario José y el usuario Luis. Si mañana tenemos otro usuario, se llame Pepe, pues la misma historia. Tendremos que venir y crearlo en los tres equipos. ¿Vale? Para después poder dar permiso a esta carpeta de aquí. En una oficina pequeñita con muy pocos usuarios, muy pocos recursos compartidos y demás, pues bueno, se puede llevar de esta manera, ¿no? Pero en cuanto que se va creciendo un poco, esto es imposible. Es imposible de manejar así y se requiere la necesidad de instalar un sistema, ¿no?, de autenticación de usuarios y demás. ¿Cómo funcionaría esto en Active Directory? Bueno, aquí tendríamos un controlador de dominio, ya veremos después lo que es, y aquí crearíamos a los 3 usuarios estos, ¿no? José, Luis y Pepe. Y ya está. Posteriormente cambio el color para que se vea aquí. Estos 3 equipos los uniríamos aquí al dominio. Insisto, ya veremos después cómo es. Y una vez que estos tres equipos estén unidos al dominio, ya la lista de usuarios es compartida, por decirlo de alguna manera, es compartida entre los tres equipos. Si aquí mañana viniese un usuario nuevo, vengo aquí, el usuario María, ¿vale?
lo crearía aquí en el controlador de dominio y automáticamente ya aparecería aquí, aparecería aquí, aparecería aquí, ¿vale? Pues, bueno, con aparecería me refiero que podríamos dar permiso a las carpetas compartidas, impresoras y demás. Con lo cual es mucho más fácil de gestionar de esta manera en cuanto que el número de usuarios va creciendo, ¿vale? Vamos a continuar por aquí. He dicho antes el controlador de dominio. ¿Qué es el controlador de dominio? ¿No? Bueno, es un servidor, en este caso estamos hablando de la versión Windows Server 2012 R2, que tiene el rol de servicio de dominio de directorio activo instalado y configurado. Aquí digo mínimo 2 por dominio. Realmente no hace falta 2 por dominio, con uno funcionaría. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, digo mínimo 2 por dominio no porque si por lo que sea le pasase algo a ese controlador, nos quedaríamos tirados. O sea, imaginaros el mismo dibujito aquí de antes, ¿no? Si se nos cae el control de dominio, se nos cae la lista de usuarios, se nos caería la lista de recursos compartidos, en fin, sería un lío. Por eso pongo mínimo 2 por dominio, ¿no? Necesita al menos un servidor DNS. Bueno, Active Directory DNS. eh, Active Directory no puede funcionar sin un servidor DNS, ¿vale? Por ejemplo, para nombrar los dominios lo utiliza, para iniciar sesión. Cuando un usuario va a iniciar sesión, va y le pregunta al servidor DNS dónde está mi servidor de inicio de sesión, ¿no? ¿Dónde está mi controlador de dominio? Y bueno, el servidor DNS se lo dice y valida. Estos son dos ejemplos, ¿no? Pero hay muchísimos. En resumen, es necesario, ¿vale? Componentes principales del controlador de dominio. Bueno, tenemos la base de datos NTDS y la carpeta SysVol, como ponemos aquí. ¿Qué es la base de datos NTDS? La lista de usuarios que he dicho antes, con todas sus propiedades, bueno, propiedades, atributos más bien, están aquí en esta base de datos. Toda lista de usuarios, de grupos, los nombres de usuarios, todo está aquí en esta base de datos, ¿vale? Y en la carpeta SysVol, aquí es una carpeta, todas las directivas, los scripts, por ejemplo, imaginaros que creamos un script, eh, no sé, para cualquier cosa, ¿no? Y queremos que todos los usuarios de nuestro dominio pues ejecute ese script. Lo pondremos en la carpeta aquí sysvol, ¿vale? Y, y, y listo, ¿no? Ya lo veremos más adelante, ¿no? Cómo funciona. Continuemos. ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto es cualquier componente que forme parte del directorio activo. Sus características están definidas en el esquema, los subrayo de nuevo, ¿vale? Del directorio activo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, tenemos varios tipos de objetos. Usuarios, grupos, unidades organizativas, ya lo iremos viendo más adelante, ¿vale? Cualquiera de esos elementos es un objeto, ¿vale? Cuentas de usuario y de equipo. Permite autenticar un usuario o un equipo en la red. Esto es un ejemplo de un objeto, ¿no? Grupo. Permite agrupar cuentas de usuario y equipo con el fin de efectuar acciones de manera conjunta. Por ejemplo, dar permiso a un recurso compartido. Está claro, ¿no? Tenemos 5 usuarios que pertenecen a un mismo departamento, por ejemplo, facturación, pues me quedo un grupo que es facturación y meto a los 5 usuarios dentro para dar permisos conjuntos a esos 5 usuarios, ¿vale? Y unidades organizativas. Unidades organizativas, bueno, permiten agrupar objetos jerárquicamente dentro de un dominio para aplicar directiva o delegar utilidad. Es un contenedor, ¿vale? Dentro del Active Directory es un objeto, pero que es un contenedor para otras unidades organizativas o para grupos o cuentas de usuario y de equipo. ¿Por qué se añade este contenedor? Pues como pone aquí. Yo no puedo aplicar una directiva a un grupo o a un usuario. La directiva se la aplico al dominio o a una unidad organizativa, ¿vale? Y bueno, esto de delegar autoridad en entornos, ¿no? Donde los dominios son muy grandes, a través de una unidad organizativa se puede delegar la autoridad en otros usuarios para que gestionen ellos esas ramas, ¿no? del árbol del Active Directory. Sus características, volvemos aquí arriba, ¿vale? Un objeto es cualquier componente, tal. Sus características están definidas en el esquema del directorio activo. Bien, ¿qué es el esquema? Es una base de datos del directorio activo en la que se definen los objetos y sus atributos, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, el tipo usuario, un usuario tiene los atributos de nombre, apellido, dirección y tal. Bueno, cuando creamos un usuario, para poder crearlo, ese tipo de objeto tiene que estar dado de alta en la base de datos del esquema, ¿vale? Y después las propiedades que podamos utilizar, los atributos, también podremos utilizar los que estén en la base de datos del esquema. Este esquema lo podemos modificar a mano, lo cual no es nada recomendable, pero bueno, por ejemplo, si instalamos un servidor Exchange en nuestro dominio, automáticamente nos va a modificar el directorio activo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque nos va a añadir un atributo a los usuarios que se llame buzón de correo.
¿vale? Que originalmente no está en la base de datos del esquema, pero la instalación del Exchange lo modifica el esquema, ¿vale? Este esquema no lo podéis ver o sea, no viene por defecto activo, ¿no? Para que lo podáis ejecutar. Si lo queréis ver, pues tenéis que ejecutar este comando de aquí, ¿vale? Ejecutáis este comando de aquí, y después lo añadís, abrir un MMC y añadís el complemento que ya aparecerá del esquema del directorio activo y podréis ver la base de datos. Si la queréis ver por curiosidad está bien, yo no os recomiendo que la toquéis para nada, ¿vale? Vamos a continuar. Dominio, árbol y bosque. Bueno, un bosque es una agrupación de diferentes árboles. Vale, yo creo que esto es mejor explicarlo también como antes, mejor explicarlo con un dibujito en vez de tanta literatura, ¿no? Vamos a crear aquí una hoja nueva, vamos a dibujar. La primera vez que instalamos un control de dominio, nos vemos obligados a elegir entre varias opciones, ¿no? O añadir un dominio nuevo a un bosque, o crear un dominio nuevo. Vamos a imaginarnos, ¿no? que vamos a hacer una instalación totalmente de cero y vamos a crearlo todo. Entonces la opción a elegir sería crear un dominio nuevo en un bosque nuevo. Por ejemplo, ese dominio vamos a imaginarlo que lo llamamos dominio 1 punto local, ¿vale? El Active Directory tiene una estructura jerárquica, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar que aquí creamos otro dominio, ¿vale? Que lo llamamos, por ejemplo, sub1, dominio 1, punto local. Por aquí creamos otro que se llame sub2, dominio 1, punto local. Y por aquí creamos otro que se llame dominio 2, punto local. Y aquí sub1, dominio 2, punto local. Vale, vamos a explicar qué es esto. Este es el dominio raíz del bosque, ¿vale? El primero que hemos creado, ¿vale? Que he comentado antes. Este de aquí, si os fijáis, tiene el mismo sufijo de NSB que este, dominio.local. Entonces, esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es un árbol, ¿vale? Aquí, si nos fijamos, el sufijo de DNS, el nombre del dominio ya no tiene nada que ver, pero está incluido dentro del mismo bosque, ¿vale? Esto es otro árbol. Y el conjunto completo, ¿vale? Todo esto es el bosque, ¿vale? El bosque es el conjunto de todos los árboles que tenga y los árboles, ¿vale? Se diferencian por el sufijo DNS. ¿Vale? Y este de aquí es el primero que hemos creado, que es el dominio raíz del bosque. Creo que es sencillito de entender, ¿no? Y con un dibujito lo hemos visto de manera mucho más fácil. Hombre, hay que tener claro que estamos hablando siempre de entornos multidominio. En un entorno de un único dominio, ¿vale? Pues evidentemente el, el dominio 1 es el bosque, es el árbol y lo es todo, ¿no? Porque no hay nada más, ¿vale? Esto siempre estamos hablando de entornos multidominio. En un entorno multidominio, por aquel que no se lo pregunte, este dominio de aquí, este dominio de aquí, este dominio de aquí, este dominio de aquí y este de aquí, cada uno, ¿vale? Cada uno necesita su servidor de directorio activo. ¿Vale? No podemos tener, por si a alguno se le había ocurrido o tenía la duda, no podemos tener un controlador de dominio y en él tener varios dominios, ¿vale? Cada dominio necesita su propio active directory y bueno, ya veremos después cómo se intercomunican, ¿no? En caso de que lo necesiten. Vamos a continuar. Sitios y replicación. Un sitio permite dividir un dominio en varias partes para así controlar y limitar las replicaciones de los mismos. Imaginaros, ¿no? en el ejemplo que hemos puesto antes es un ejemplo pequeñito, pero imaginaros un bosque en el que tenemos multitud de dominios, ¿no? Y esto parece, ¿no? El árbol este puede llegar a no tener fin, ¿no? Y dentro de cada dominio muchísimos usuarios y queremos que se replique pues, porque tenemos dos sedes, tenemos una sede en Cádiz, ¿no? Y otra sede en Sevilla y queremos que se esté replicando. Claro, no es lo mismo enviar a través de la red la replicación de un dominio, de un bosque pequeñito o de un bosque enorme. En caso de que tengamos un bosque enorme, ¿cómo podemos limitar esas replicaciones o dividirla para que sea más fácil?
pues con los sitios de Active Directory, ¿vale? Vale, aquí hablamos si realizamos una búsqueda de un dominio. Va. Catálogo global. Antes, ¿qué es el catálogo global? No, bueno, es que esto me ha saltado ahora. Vale, ya dice yo, me ha saltado. Al replicar, se replica la base de datos ntds.dit y la carpeta sysvol. Esta última a través de DFS. Bueno, esto es el Distributed File System, ¿no? Es otro servicio que tiene Windows Server. Anteriormente no se hacía a través de este servicio, se servía del FRS. Pero bueno, ya eso se quitó y se sustituyó por este, ¿no? La carpeta sysvol es la que hemos comentado antes, en la que podemos meter las directivas, los scripts y demás, y que bueno, todos los controladores de dominio tienen una copia. ¿Vale? Cuando se replica un controlador de dominio, se replica toda la información, pero no todos los controladores de dominio tienen los mismos roles FSMO ni son catálogos globales. ¿Vale? Que vamos a explicar qué es esto de roles FSMO ni catálogos globales. Es decir, cuando tengamos dos controladores de dominio y los estemos replicando, decimos, uy, qué bien, ya se están replicando, si se me cae uno, tengo el otro. Sí, pero bueno, hay que tener en cuenta que no todos, hay 5 roles FSMO, ya lo adelanto, ¿vale? Y de los 5, 2 solo los realiza un único controlador de dominio en el bosque, con lo cual, si el que se nos cae ese, lo tenemos que tener en cuenta porque podemos levantar esos roles en otro controlador de dominio. Pero si no lo hacemos, vamos a empezar a tener problemas. Hay que tenerlo claro esto, ¿vale? Mira, los 5 roles FSMO. No voy a seguir yendo un poco rápido, ¿vale? Así que solo voy a explicar los dos que se diferencian, ¿vale? ¿Cuáles son los...? Aquí tenemos el rol maestro de esquema, el rol nomenclatura de dominios. El rol maestro de esquema solo lo tiene un único controlador de dominio en el bosque y es el único que puede escribir en el esquema. El resto de controladores de dominio solo tiene acceso de solo lectura. Y bueno, si queremos realizar algún cambio, tenemos que tener una cuenta que tenga permiso, ¿no? Que se pertenezca al grupo de administradores de esquema. El esquema es la base de datos que hemos comentado antes, en la que tenemos toda la lista de objetos de Active Directory con sus atributos. ¿Vale? Si queremos cambiar algo, pues bueno, no todos los controladores de dominio pueden escribir. Si queremos cambiar algo, tenemos que tener el acceso al Active Directory que tenga el rol de maestro de esquema. El rol de nomenclatura de dominio, bueno, es lo mismo, solo lo tiene un único controlador de dominio en el bosque y este se utiliza a la hora de agregar o de quitar un dominio en el bosque que tengamos, ¿no? No podemos agregar ni quitar un dominio si no tenemos acceso al controlador de dominio que ejecute el rol de nomenclatura de dominio, ¿vale? Bueno, los otros 3 roles aquí de FSMO, que es maestro de infraestructura, maestro RID y emulador de PDC, lo ejecutan todos los controladores de dominio del bosque, ¿vale? Son los 5 que he dicho antes, de los 5 estos 2 de aquí, ¿vale? Este y este son los que tenemos que tener en cuenta en caso de que se nos caiga algo. Si volvemos atrás, eh, decíamos que con las réplicas, cuando replicábamos, tenemos que tener en cuenta los roles FSMO y que no todos son catálogos globales. Bien, catálogo global, ¿vale? En un bosque con un solo dominio no tiene sentido, porque la base de datos contiene la información de todos los objetos del bosque, evidentemente. Es lo que hemos dicho antes, tenemos un bosque con un solo árbol, con un solo dominio, pues ese controlador de dominio tiene toda la información de todo el bosque. En un entorno multidominio, esa información solo la conoce el controlador de dominio propio de cada dominio. Si os recordáis aquí os he dicho, ¿no? que cada dominio tenía que tener su propio Active Directory. Pues bueno, la información en concreto de, por ejemplo, de este dominio de aquí, solo la va a tener este controlador de dominio. Entonces, si nos venimos a este dominio de aquí y realizamos, vamos a imaginar que aquí tenemos un usuario, ¿vale? Para poner un ejemplo, esto ya se me está ensuciando demasiado. Aquí tenemos un usuario que se llama José. Si realizamos una búsqueda desde este dominio de aquí, nunca nos va a aparecer este usuario José, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitaríamos que un servidor de este dominio, un servidor de Active Directory de este dominio, ejecutara la función de catálogo global. ¿Qué es el catálogo global? El catálogo global lo que hace es mantener una base de datos pequeñita, ¿vale? Con la información básica de los objetos de los otros dominios, ¿vale? Entonces, en este caso, si este servidor del Active Directory de aquí hiciera la función de catálogo global, podríamos lanzar una búsqueda sobre un objeto de otro dominio de aquí y nos devolvería el resultado. No nos devolvería toda la información, no nos va a devolver todo el objeto con todos sus atributos, sino solo los principales. Por ejemplo, en el caso del usuario, pues el nombre de la cuenta, el nombre del usuario, en fin, los campos
precisos, ¿no? O más normales a través de los cuales podemos realizar una búsqueda. ¿Vale? Si no tenemos un servidor en nuestro dominio que haga función de catálogo global en un entorno multidominio, es lo que he dicho. No vamos a poder realizar búsquedas de objetos de otro dominio que no pertenezca al nuestro. No sé si me he explicado bien, pero bueno, espero que sí, que me podáis entender, ¿vale? Vuelvo atrás por si se me ha olvidado algo. Nada, está todo bien. Directiva. Directiva, bueno, un conjunto de políticas del sistema que se aplican a objetos concretos. Por ejemplo, creamos una directiva para establecer un fondo de pantalla para todos los usuarios de una unidad organizativa. Pues vale, queda claro, ¿no? Ya veríamos cómo se crean directivas y demás, pero es muy fácil, ¿no? Y es lo que comenté antes, se aplican siempre a unidades organizativas o al dominio, no se pueden aplicar a usuarios o grupos, ¿vale? Se pueden realizar filtros en la aplicación de las mismas y la misma se puede enlazar a unidades organizativas diferentes, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de los filtros? Imaginaros que queréis que de 10 usuarios que tenéis, 5 pertenecen al departamento de facturación y 5 al de contabilidad. Pues queréis que cuando inicien sesión a uno se le monte una unidad de red, ¿vale? Porque es de la carpeta compartida de su departamento. Si la aplicáis a todos los. No, me estoy equivocando. Bien, volvemos aquí. Se pueden realizar filtros en la aplicación de las mismas, ¿vale? ¿Qué es un filtro? Imaginaros que queréis que cuando los usuarios inicien sesión se les monte una unidad de red, pero no queréis que se les monte esa unidad de red cuando inicie sesión en todos los equipos del dominio, solo en algunos. Pues bueno, a través de un filtro podemos decirle que se le monte dicha unidad de red solo en los equipos en los que a nosotros nos interese, ¿vale? Y que la misma se puede enlazar a unidad organizativa diferente. Sí, porque bueno, la directiva, se crea lo que es una directiva, ¿vale? Y después se va enlazando lo que es la directiva, ¿no? A las diferentes unidades. Mira, lo explico aquí con un dibujito. Aquí ya no hay quien entienda nada, ¿vale? Vamos a imaginar que aquí tenemos nuestro dominio 1.local, bueno, todo nuestro arbolito. Y bueno, aquí tenemos la carpeta con nuestras directivas, ¿no? Directivas de grupo. Y aquí tenemos la unidad organizativa de facturación y la unidad organizativa de contabilidad, por ejemplo. Y aquí creamos la directiva de grupo del fondo de pantalla, por ejemplo. Vale, bien. La directiva está aquí, ¿vale? Y ahora nosotros la enlazamos, si queremos, la arrastraremos, ya veremos cómo se hace. Y aquí se nos pondría la directiva, ¿vale? Pero sería un acceso directo. Es decir, mañana nosotros podemos eliminarla de aquí, que esta directiva de aquí va a seguir existiendo, ¿vale? Y la podríamos enlazar con otras unidades organizativas. Para eliminar la directiva hay que eliminarla de aquí. No vale con eliminarla donde esté enlazada, ¿vale? Eso es lo que quiere decir aquí. Y bueno, yo creo que poco más. Yo creo que podemos proceder a la instalación para que veáis cómo se instala un controlador de dominio. Aunque bueno, eso lo veremos en un vídeo que grabaré en cuanto que tenga un poquito de tiempo, ¿vale? Y ya veremos cómo se instala y toda esta teoría que a lo mejor puede resultar un poquito confusa, ya veréis que no tiene demasiada complicación viéndolo en vivo y en directo. Intentaré grabar el vídeo lo más pronto posible, pero la verdad es que bueno, empezó el año con muchísimo trabajo y tengo poco tiempo disponible, ¿no? Bueno, pues nada, espero que esto os haya valido para aclarar algunas dudas y nada, hasta la próxima.